lo necesario para nivel de prevención es el aseo de manos y la higiene adecuada, pues nos encontramos con lugares donde no tienen el agua suficiente o viene cíclicamente, y bueno, eso es una desigualdad muy importante para enfrentar esto que nos atañe y nos enferma a todos por igual, ¿no? Sin importar qué nivel social. Algo que hemos visto también en forma no grata y que no aporta nada, ningún beneficio para nosotros, es que desde un inicio se vio agresión hacia el personal de salud, lamentablemente. No por ello dejamos de valorar el grupo muy importante de la sociedad que ha tenido a bien mostrar mucha satisfacción por esta entrega y reconociendo esta labor de los médicos que están sobre todo en primera línea con un riesgo mayor y enfrentándolo todo. Sin embargo, las agresiones se siguen observando. ¿Qué es lo aprendido? Lo aprendido hasta ahora es mucho, pero desde luego no va siendo suficiente, tal vez. Y por esto, porque hasta ahora, desde enero para acá, tenemos más de 23,000 ya, fácil ahora son 24,000 artículos que nos hablan de COVID en el mundo entero. Esto se duplica cada 20 días. ¿Sí? Y si siguiéramos al mismo ritmo y siguiéramos con los países determinados o los que siguen sin aplanar una curva, serían millones de artículos los que para final del año tendremos que revisar. Quiere decir que cada 2 semanas aproximadamente estamos renovando y viendo científicamente los mayores aportes para controlar, ayudar al menos en lo mejor posible a controlar esta pandemia. Sabemos cómo se previene, sabemos su etiopatogenia, sabemos su fisiopatología, sabemos que en forma muy importante puede existir primero un estado de hipercoagulabilidad, que eso lleva a una trombosis generalizada y que existe una respuesta hiperinmune muy exagerada, llamada o también identificada como una cascada de mediadores de la inflamación, cascada de citocina. Se intenta que las personas afectadas tengan oportunamente una atención para evitar esta progresión en la complicación. Bien, por ejemplo, como una situación actual, estuvo muy de moda decir que queríamos hidroxicloroquina o cloroquina, que incluso el gobierno en Estados Unidos dijo que así debía de ser para todos sus ciudadanos y que se podía usar incluso en forma profiláctica. Bueno, con esa idea se introdujo en algunos protocolos en todas partes del mundo, pero ¿qué pasa? Que simplemente ahora, recientemente, como ven, el día 6, hay una retracción por la misma revista importante donde estudian por forma individual la hidroxicloroquina y la cloroquina y también unida por grupos a un macrólido, acitromicina. ¿Y cuál fue el resultado aquí? Que no era útil bajo ninguna situación, ni solo ni combinado con acitromicina. Y hace 2 o 3 días la FDA retira ese permiso para, al menos en la situación de usarse ante COVID. Es así como renovamos y vamos viendo los avances de esto. ¿Qué es lo que está ahorita como muy, pues reciente, no digamos de moda, porque aquí no hay moda, pero que está muy en comentarios? ¿Sirve el plasma de los pacientes convalecientes? Este es un tratamiento muy antiguo, más antiguo que un siglo. Ha servido para manejar otro tipo de epidemias, incluso, y padecimientos como SARS, como incluso influenza, MERS también, pero la intención era ver si aquí se formaban los anticuerpos y a qué velocidad y si este plasma podía ser o no podía ser útil. Los estudios empezaron muy pequeños, en un grupo muy pequeño de pacientes y han avanzado, como pueden ver abajo, a un grupo muy grande ahora para recomendarlo como una posible terapia. Desde luego, necesitaríamos saber la formación de los anticuerpos, hacer una prueba y ver si esto en un momento determinado, hay que saber en qué momento de la evolución del problema se puede aplicar plasma de pacientes convalecientes. Tan es así que la verdad, recientemente, muy recientemente aquí en México, COFEPRIS avaló 4 nuevas pruebas más. Ya con estas tenemos 7 pruebas y sabemos que una es para el diagnóstico, una PCR, que directamente nos habla sobre el ARN del virus
y las otras, una a nivel de medir antígenos, pero las otras que en este caso nos importan en relación al plasma es aquellas que miden los anticuerpos, los IgM y posteriormente más tardíos los IgG. Entonces aquí tenemos que nos explican el cómo usarlas y ya tenemos esas pruebas disponibles nosotros. ¿Qué pasa con lo esperado a nivel del mundo? La vacuna. ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, la vacuna se ha hecho normalmente bajo un protocolo que todos conocemos, los que manejamos investigación. ¿Qué metodología de la investigación debe de llevar esto? Normalmente no lleva menos de 5 años, de 5 a 10 años crear una vacuna. Porque normalmente se debe de tener la vacuna cuando tenemos un tratamiento específico para ese padecimiento. En este caso, motivado que se hagan estudios de desafío, con excepciones éticas. Ese es el punto. Y simplemente aquí, el 6 de mayo, vienen los criterios que son 8 para adaptar esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que exponemos a grupos vulnerables porque se otorga un pago para que ellos sean voluntarios, se les pone en un riesgo máximo a población vulnerable, pero buscando supuestamente el beneficio simplemente de la humanidad entera. Entonces es una nueva forma de avanzar, pero no estemos tan optimistas en un momento así, porque aunque un laboratorio importante recientemente dijo que en septiembre la tendría lista, pues necesitamos saber qué dosis, entender qué dosis o si va a ser también una dosis de refuerzo la necesaria, qué seguridad nos va a dar a largo plazo, después la producción en sí, imagínense a nivel mundial, la distribución y luego el acceso. ¿Cómo tendremos el acceso los países en vías de desarrollo? Lo que ellos concluyen es que no podrá ser en menos de un año o 18 meses, incluso a partir de este momento, de este mes. Así es que en esa situación no estamos tan próximos aquí. Esto nos viene directo de los de genómica y los genetistas. Han escrito, aquí como ven en el Hastings Center, una publicación que dice, por favor, no esperen muchísimo de las pruebas genómicas y de nosotros. Hemos hecho hasta ahora algo, ha habido este avance, pero no vamos a poder avanzar muchísimo más y la cantidad que se invierte para esto es muy, muy amplia, son muchísimos millones de dólares para esto y no podríamos ofrecer porque es muy complejo el virus, es muy poco el tiempo también para hacerlo y termina recomendando este artículo que ese dinero se invierta para buscar cómo mediar esas desigualdades sociales, porque ellos piensan que más importante que la genómica o que la genética está el hecho de tener esa desigualdad social en el mundo. Bien, hasta aquí nos dicen que tenemos dos sistemas inmunes, como lo sabemos, la innata y la adaptativa, y la innata va muy en relación al cromosoma X. Por eso es que aparentemente se describe que las mujeres son menos afectadas y sobre todo en la forma grave de la enfermedad. También hasta ahora, y de esto hay varios estudios todavía en curso, que tienen que ver con la enzima convertidora de angiotensina 2 para que ésta entre al sistema renina-angiotensina-aldosterona y que de alguna manera esto hay que inhibirla en pacientes que lo tienen, como pacientes de riesgo, ¿no? Lo sabemos. Bien, algo que es muy reciente, apenas de 2 o 3 días, ¿no? El estudio Recovery, que nos habla de la dexametasona. Bueno, sabíamos que estábamos en estudio de metilprednisolona y de otros esteroides que pudiéramos pensar que en un momento oportuno podría frenar ese desarrollo hacia esta liberación de citocinas y con la respuesta inflamatoria muy grande. Bien, se habla a favor de que la dexametasona fue la que mostró la mayor pues beneficio en este caso, y esto es apenas muy reciente, de 3 días. Vamos a entrar un poquito más a los otros aspectos. ¿Qué entorno nos da esto? Pues nos da un entorno de complejidad en el acto médico, en forma legal y en el aspecto ético. Veremos por qué. A nivel social existe un miedo, que para muchos llega a ser un pánico. Existe angustia, desde luego. Tenemos adecuada información. Vaya que, por ejemplo, México es uno de los países que genera más información inadecuada. Y ya habíamos comentado que de alguna manera tenemos agresividad.
incluso si contamos con el hecho de que los uniformes pudieran, o los equipos de protección personal pudieran no ser los adecuados, pues ya es una forma no ética de enfrentar esto. ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Bueno, ¿existe conocimiento? Pues sí, la verdad sí, se trata de ir adquiriendo y renovándolo, pero no se tiene experiencia. La experiencia se ha adquirido sobre la marcha, ¿sí? Están en riesgo extremo, eso es innegable, entran en momentos de confusión también, y sabemos que este grupo que está en primera línea siempre se ha caracterizado por ser más propensos al síndrome de burnout, o sea, ese desgaste emocional que la misma situación los conlleva, pero nunca jamás como ahora, que es el mismo desgaste momento en la misma jornada. Y algo que se une a través de esta pandemia, pues es el estrés postraumático, que ya lo estamos viendo. Se supone que viene después, cuando entra un periodo de calma para esto, pero ya lo hemos visto en los profesionales de la salud. La infraestructura y los insumos, no me voy a detener, ya hemos dicho cómo está, y bajo esta situación en conjunto, se nos genera un trabajo de emergencia con pobres recursos. Pero ¿cómo va a actuar este profesionalismo médico? No puede cambiar demasiado. Siempre el profesionalismo va unido al bienestar del paciente. En este caso, de los principios bioéticos que sabemos, se inclina uno mucho más hacia el sentido de la autonomía. Pero ahora vamos a ver un poco más de eso. Y desde luego la justicia social. Este acto médico, que es la esencia misma de la relación médico-paciente, sabemos que siempre se basa en la deontología, en ese saber, en ese conocimiento y en ese ser de los profesionales de la salud, y que va unido a los aspectos bioéticos, y estos a su vez, los aspectos bioéticos, desde hace muchos años van unidos a los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Que tratamos de integrar en todos sentidos la mejor atención hacia el paciente, obviamente para brindarle el mayor beneficio posible. La comunicación, que siempre ha sido algo importante en la relación, en esta ocasión se ve imposibilitada. ¿Cómo se van a comunicar pacientes en terapia intensiva si solo pueden ver unos ojos con cierta expresión y ni siquiera corresponden, ni si cambios, ni turno, es lo único que pueden ver, y en los mejores de las situaciones un buen apretón de manos de consuelo? Hemos visto muchas actitudes loables de los médicos donde buscan a través de esta tecnología comunicarlos, que los familiares afuera sepan cómo está, incluso ver a su paciente por estas vías electrónicas, es algo conmovedor, pero la verdad ha sido una manera de mediar esta situación de comunicación. Los derechos del paciente están limitados, porque prevalecen ahora los derechos de la sociedad, y es algo que a veces es difícil, porque la gente pide a ultranza sus propios derechos, sin saber que esta pandemia, desde luego, proclama que los derechos sociales es lo número uno. ¿Qué significa? Que vamos a dar prioridad a la distribución justa de los recursos, a esa justicia distributiva, que es un principio bioético. Pero esto queda entendido que vamos a incluso a repartir los riesgos y los beneficios, porque es así como se debe de llevar una distribución justa. Sabemos que errar es humano, lo sabemos, y que hay textos enteros que hablan sobre el error humano, y los profesionales de la salud lo son. Y entonces, ¿qué es lo que se trata? Sabemos que hay errores que son al azar, que no se pueden evitar, aquellos que se tienen que tomar porque el beneficio es máximo, pero se trata en este caso de suprimir los errores que son evitables, buscando la mayor seguridad posible. Los profesionales sabemos cuáles son los errores en su área de trabajo que pueden ser evitables, sobre todo si hay una planeación previa que debe de haber existido antes, debe de haber sido planeada imaginando los peores escenarios, aunque entiendo yo que los peores escenarios eran tal vez inimaginables, pero de haber tenido una guía incluso de criterios de ingreso y muchos protocolos de acción de acuerdo a la severidad de los pacientes. ¿Qué es lo que ha contribuido en nuestro país a que exista esa situación de prioridad de los aspectos bioéticos? Pues que se intentó hacer una guía que salió, una guía bioética para la asignación de los recursos limitados en cuestiones de situación crítica, y lo sacó el Consejo de Salubridad General. Y ya va en su tercera edición, porque hubo controversias, hubo situaciones especiales, y sabemos que otros países lo tienen como una guía, como algo que les pueda enmarcar un contexto de acciones, porque en ese momento la sociedad
se siente como involucrada en esta situación y tiene una respuesta que inquieta. La sociedad está inquieta con esto porque generó, en este caso se percibe esto como una estigmatización, una discriminación o desigualdad de las condiciones de los grupos vulnerables. Por eso es que esto está aquí en forma muy importante e incluso los familiares han entendido esto inadecuadamente y acusan ahora como parte como negligencia médica cuando no tiene nada que ver. No obstante, esos objetivos eran los mismos casi que tienen otros países, que es el de salvar la mayor cantidad de vidas posible y salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. ¿Qué es eso? Una vida completa es aquella que ha pasado en la niñez, la pubertad, la adolescencia, los adultos jóvenes y los adultos mayores y pues la parte última que es la senectud. Se aplica un sistema de triage, que lo pusieron aquí, tal vez confundió, pero un sistema de triage es algo que se hace normalmente y es a través del SOFA, puesto que es una medida para los adultos y los adultos siempre han sido ahora los más afectados. Tuvo alguna situación muy especial que dijo que en caso de que exista un empate, se podría decidir con una moneda en el aire. No hay nada más alejado que eso. Imposible que bajo cualquier situación de contingencia y cualquier situación de empate, los médicos puedan decidir con una moneda en el aire. Esta toma de decisiones ante las situaciones catastróficas, pues no solo pone a los médicos ante esta situación éticamente justificados, no, también están éticamente obligados, a utilizar los recursos disponibles para mantener la vida y el bienestar, siempre ponderando el mayor beneficio del paciente. Obviamente esto se sustenta en conocimientos, en las habilidades de cada uno y el respeto a la dignidad. Eso es muy importante de plasmarlo, como veremos más adelante. Estas competencias médicas están referidas en el Colegio de Canadá, que agrupa a cirujanos y a médicos, y nos habla de 6 competencias que recordaremos que no cambian acá, de la atención hacia el paciente bajo los conocimientos, bajo el aprendizaje basado en la práctica, subrayando aquí las habilidades que se tengan de comunicación, habilidades que si no se tienen que practicar porque es algo muy importante. El profesionalismo y, por último, la práctica basada en evidencia, que sabemos que es ahora en todo esto lo que brinda la atención médica. Recordemos que la principal causa de errores médicos y las demandas por mala praxis siempre inician con un cortocircuito en la relación médico-paciente. Entonces es importante que esto de alguna manera se mantenga. Esto sucede más en las áreas críticas como son las terapias intensivas o los servicios de urgencias. ¿Qué se plantea como extremos de error? ¿Qué es lo que nos puede pasar bajo esta situación de contingencia? Número 1, voltear hacia la obstinación terapéutica, llamada también distanasia, lo cual para nada está justificado, ni antes ni ahora, mucho menos. Esto es haber perdido la proporcionalidad terapéutica y tratar eso de obstinarse negativamente y provocando dolor y sufrimiento a los pacientes. Otro extremo de error es el abandono del paciente. Siempre hay algo que ofrecer al paciente, siempre. Se puede modificar un manejo, un tratamiento, pero no puede abandonarse al paciente bajo ninguna circunstancia. Otra situación en este punto es una acción brusca y precipitada o bien una indecisión paralizante. La hemos visto normalmente nosotros antes en los médicos que están en entrenamiento, haciendo la residencia. En ese momento se percibe en los médicos que teniendo otras especialidades se han unido a apoyar al grupo de primera línea, como son diferentes especialidades. Tenemos ahí hematólogos, dermatólogos, anestesiólogos, muchos, y obviamente la mayoría no están adiestrados para manejar situaciones críticas. ¿Qué es un tratamiento fútil? Importa en este momento, con lo que decíamos, una obstinación terapéutica. ¿Qué motivos tenemos para elegir un tratamiento que no va a dar respuesta terapéutica? Pues uno es la ausencia oportuna de los objetivos terapéuticos, perdimos esa proporción que tiene que ser continua, tenemos confusión en ocasiones, tenemos ignorancia, como puede serlo ante esta situación, o tenemos desconfianza, incluso en ocasiones temores a una demanda. Llegamos a un punto que involucra situaciones de tipo legal.
El hecho de que nosotros durante nuestra formación no hayamos tenido una orientación de tipo legal, porque no la necesitábamos antes, porque la relación ha cambiado, por muchos factores, ¿no? El caso es que tenemos el desconocimiento, tenemos el temor y existen las demandas, y ese se presta un terreno para que así sea. Y así, lamentablemente, han iniciado a verse las demandas después de haber entregado todo lo posible en los profesionales de la salud. Llegamos en este momento a las recomendaciones, al punto tal vez importante de aquí, y lo ponemos hasta arriba en la situación de no perder la proporción terapéutica. No debemos, esta debe de ser continua y nos lleva en un momento a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Si ya perdimos una acción terapéutica de algo, vamos a adecuarlo para seguir dando la atención al paciente. Déjenme dividir estos otros puntos, que es el triage, el consentimiento, el paciente terminal que vamos a hacer, los cuidados paliativos y qué importancia tiene el criterio médico para que podamos con más facilidad desglosar. Triage es algo que en ocasiones se cuestiona la sociedad y lo ve como que van a decidir. Bueno, es que se trata de estimar objetivamente la gravedad del problema, incluso los antecedentes que ya trae el paciente, es algo que siempre se hace. Hay escalas para objetivizar esto para el adulto o para los niños, pero en este caso, como los adultos son los más afectados en forma severa, pues está el SOFA o el Quick SOFA, que son, por eso es Quick SOFA, porque nos ayuda rápidamente a darnos un panorama, el Apache 2 o el Apache 3 y el SMS. Esto no solo son las situaciones clínicas, sino los datos también completos del laboratorio y la evolución que va teniendo en horas, y esas disfunciones metabólicas, como se llevan siempre en terapia intensiva, todo tipo de disfunción metabólica, endocrina, hematológica, respiratoria, en fin, todos estos puntos. Viene el punto importante. ¿Por qué surge el consentimiento informado? Este consentimiento informado me permití realizarlo bajo la situación de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica del país, de los cuales somos miembros y pertenecemos a la generación de haber fundado los cuidados intensivos pediátricos en el país. Bien, fue en base a esto, ya que como en muchos países se le ha pedido a los intensivistas pediatras el que asistan a los adultos porque tienen la capacidad de hacerlo, y se han cerrado hasta un 60% de las unidades de terapia de niños para dar cabida a los adultos. Entonces, este consentimiento informado es una versión para adultos y hay otra versión que se ha hecho para niños y fundamenta sobre todo en ese sentido de autonomía. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tal vez sea lo primero que debe hacer, entender muy bien bajo qué situación está y firmarlo, porque se le va a explicar muy bien los riesgos que tiene y esto que siempre va a haber el reconocimiento para la dignidad de su persona. Se le va a dar ese sentido de proporcionalidad, riesgo-beneficio, dándole lo que vaya necesitando, y estaremos ante la mayor certeza posible. Recordemos que el principal problema cuando hay una situación de demanda para la defensa es que no tengamos una inadecuada documentación que mostrar. Esto es un documento que el paciente incluso se queda con una copia y se quedan los médicos con la otra. ¿Qué inicia? Desglosándolo un poco, bueno, pues esta probabilidad que tiene, las manifestaciones, hay que entender primero para dar un consentimiento. Es así como debe de ser. Aquí se le dice qué probabilidad tiene de tener una infección asintomática o una leve, que es la mayor parte, un 80 o más de porcentaje de eso. De ahí en adelante, qué porcentaje del 13 al 16% tendrá una enfermedad grave, y se le dice en una forma coloquial qué significa esa gravedad, qué es una taquipnea, qué es una taquicardia, que en fin se le describe aquí, como ven, dificultad para respirar, una radiografía de tórax se va a necesitar, una respiración acelerada, en fin. De eso pasamos a informarle que el 6% tendrá una enfermedad crítica, una insuficiencia respiratoria y en estado de choque probablemente, y que tenemos un 1 a un 3% casos de mortalidad. Debemos de decir en paréntesis que nosotros tenemos una mortalidad superior a esa. Bien, pasamos a explicarle que solo por su sintomatología, incluso sin la prueba, porque sabemos que tenemos dificultad para tener esas pruebas como masivas, y solo con su sintomatología puede ser ya enfermo o bien sospechoso de serlo, ¿no? Porque recordemos también que las pruebas tienen falso negativo. Las PCR tienen un punto de falso negativo y las pruebas de anticuerpos tienen, al contrario, un error falso positivo.
Entonces, pues no está totalmente superior eso a la clínica del paciente, a los antecedentes. Ahora, bien, se les informa también todo lo que ellos pregunten, se les da respuesta a esto, se les especifica que no hay un tratamiento específico, pero que siempre recibirá el que está aprobado para tratar de contener la progresión de la enfermedad. Eso es importante. Y se les informa que en todo momento recibirán el tratamiento, ¿sí? Y que van a tener sobre todo en busca siempre de su mayor beneficio y el respeto a la dignidad de su persona. Es una situación que deben de saberlo, porque así es, ¿no? Se les solicita, para resumir, en final, que lo han firmado sin ninguna presión o ninguna inducción de alguien, y finalmente que deslindan de toda responsabilidad civil, penal y administrativa a los profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeras o cualquier tipo de personal que haya participado en su tratamiento integral. Finalmente lleva la firma de 2 testigos. ¿Y qué pasa cuando el paciente evoluciona hacia una etapa terminal? Porque si no sabe el médico cuándo un tratamiento ha dejado de ser útil, esto pues ¿quién lo va a saber? Definitivamente les corresponde a los profesionales de la salud. Entonces, tenemos acá en nuestro país el formato de voluntad anticipada. Es muy diferente a tener un documento. También existe un documento que se firma aquí ante un notario y bajo cualquier situación, anticipándose, y pensamos en lo personal que la voluntad no puede anticiparse. El firmar antes rechazando o no aceptando X tratamiento cuando no se sabe ni qué es lo que se va a padecer, ni qué alternativas hay de manejo, se me hace muy anticipado. Sin embargo, este es un formato que se pide sobre la marcha, cuando ya estamos en una situación que sabemos que puede ser la final, ¿sí? Entonces, ahora hablaremos de esto, y eso nos da margen a los cuidados paliativos, y que sabemos que los cuidados paliativos incluyen en un momento dado una sedación, que no tiene nada que ver con una eutanasia. No tiene motivo alguno de confusión, como a veces se puede entender. En nuestro país no está aceptada la eutanasia, pero sí llegamos y tenemos los cuidados multidisciplinarios para paliativos. Finalmente, el criterio médico, lo ponemos así, subrayado, porque prevalece por encima de todo lo demás. Cuando no estemos o tenemos una disyuntiva, con tener una acción que esté justificada por otro médico, por otro colega nuestro, que incluso se firme en el expediente, con eso sería suficiente para poder avanzar. Les muestro aquí lo que tenemos aquí por la Secretaría de Salud, el formato de voluntad anticipada. Este es, como ven, son espacios muy breves para ser llenados. Se firma por el paciente si es que tiene capacidad y competencia, y si no, por los médicos, por los familiares que les corresponda en la línea de la familia, lo firman y dan sus identificaciones. Esto es necesario que se acompañe, como ven, de un mínimo resumen donde diga el padecimiento terminal al que está presentado, más sus datos generales, y tiene la necesidad de firmarse por 2 médicos, por el médico tratante y por cualquier otro médico colega del equipo, incluso si no, o los miembros del Comité Hospitalario de Bioética o el director del hospital, pero debe de llevar otra firma de un médico. Pongo aquí al margen, en el margen superior, los datos de la persona encargada en la Secretaría de Salud de este programa de voluntad anticipada, porque con ella hemos hablado alrededor de 5 veces para ver esta disponibilidad de hacerlo, sabiendo que pueden ser muchos en un solo día, esta necesidad, y además darles un folio y un trámite. Ellos han respondido con mucha y una gran responsabilidad, que sí, que están dispuestos, que tienen al personal suficiente para dar los formatos de voluntad anticipada que se requieran por día y oficializarlos. Bien, solo es esto, concluyendo cómo se envían los formatos con el resumen que acabamos de decir, la identificación muy factible, que el nombre sea tal cual como lo dice la identificación, sin abreviaturas o algo, y enviar al correo electrónico o incluso hacer la llamada telefónica a los números que dimos en la diapositiva previa, y enviarse a este correo. Este es un trámite que, a diferencia de otros, que conlleva que exista un grupo de acuerdo a esto, que estén los médicos bioeticistas allí, lo cual vemos que no es posible. No es posible, en todo sentido se rebasa la posibilidad de atención. Estos trámites lo puede hacer el personal aledaño a esto,
los administrativos, trabajo social, cualquiera, no tiene que ser el médico de primera línea. Por eso es que vemos que cubre todos los satisfactores para mantener de la mejor forma posible una muy buena comunicación y no perder esa relación médico-paciente. Como pueden ver aquí, desde hace muchos años, en 3 etapas, me permití escribir algo que llamamos el lado oscuro del intensivista. Eso es antes de encontrarnos o de enfrentarnos a esta situación inédita, ¿no? Y mucho motivábamos con terapias incluso psicológicas grupales y con escritos el que se entendiera que la muerte no es el mayor fracaso de la asistencia médica, desde luego que no, es parte misma de la vida y como tal se tiene que enfrentar. Casi por finalizar, permítanme hacer un reconocimiento porque justo apenas la semana pasada falleció Takuo Aoyagi, quien es el creador del oxímetro de pulso. Qué situación tan especial, ¿no? Algo que ahorita es importantísimo para la lucha del COVID y que si en realidad quisiéramos actuar en una forma pronta para las personas que están atendidas en su casa, es necesario o muy útil que pudieran contar con una oximetría de pulso para que en ese momento se pasara a una atención a un grado superior. ¿Por qué decimos esto? Porque también está muy fundamentado el hecho de que existe una hipoxia que se llama silente y que ya lo hemos visto. Personalmente hemos visto cómo llegan los pacientes con unas oximetrías de 85 o menos, muy bien toleradas, están bajo mecanismos de defensa y la toleran muy bien, pero se descompensan rápidamente. Quiere decir que en cuanto esté 90 o menos, debía de estarse pensando en tener una asistencia ya para evitar esta progresión de la enfermedad. Entonces, pues solo esto como un tributo a él que nos ha dejado en ese momento algo tan importante como la oximetría de pulso. Bien, pues tenemos este desfase entre la atención y la clínica y la ética, ¿no? Porque por primera vez en la historia reciente de la humanidad, la identidad tanto biológica como emocional de las personas está seriamente amenazada. Esta es una fotografía de un grupo de intensivistas pediátricos en España, con quien teníamos comunicación, y fue justo este signo de triunfo el día que en verdad la curva empezó a bajar. Yo quisiera que más adelante esta fotografía fuera de un grupo nuestro, un grupo de cada uno de los países de ustedes, donde definitivamente se mostraría la tendencia para disminuir esta pandemia, ¿no? Por último, quisiera dejar un mensaje positivo, un mensaje concluyendo que de esta pandemia vamos a salir. Saldremos todos, sin duda. No sabemos exactamente cuándo ni bajo qué saldo, porque cada país está viviendo la pandemia de acuerdo a sus posibilidades, pero que esto pasará. Recordemos que si bien es la única ahora en los tiempos modernos, no ha sido la única en las historias y que ha habido otras bastante más agresivas, como fue la gripe española en el 17 y en el 18, donde ahí tenía una particularidad que este virus no lo tiene. Dañó se supone que son entre 40 y 50 millones de fallecidos entonces, y la mayoría fueron niños. Pues este virus ha tenido a bien no comportarse de esta manera ahora y respeta a los niños, quienes solamente que tengan algo previo, dañada su inmunidad o un padecimiento muy importante, han mostrado la forma grave o la expresión grave de la enfermedad. Ellos incluso por lo regular pueden tener la afección en forma asintomática. Bien, con esto de verdad agradezco mucho la amabilidad de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su tan excelente ponencia. Hubo varios comentarios y hay varias preguntas, doctora, entonces pues procederé yo a